Hola, buen día. Mi nombre es Luz Evelyn Castillo Reyes, tengo 19 años de edad y soy estudiante de primer semestre de la carrera de psicología. El tema de hoy va a ser la genética. La genética es una rama de la biología que estudia la herencia y la variación de los organismos, desempeñando un papel muy importante en la comprensión de los procesos fisiológicos, patológicos del ser humano. Desde el descubrimiento del ADN como portador de información genética, y los avances científicos de esto nos ha permitido identificar como ciertos rasgos, no sé, enfermedades y asimismo respuestas terapéuticas hacia ellos. Bueno, para continuar con esto, vamos a devolvernos para dar como un leve contexto de qué viene toda la genética. Bueno, entonces como para contextualizarnos y sin devolvernos tanto, la genética como ciencia moderna nació oficialmente en los experimentos de Gregory Mendel en el siglo 60 más o menos. Pero antes de eso hubieron muchas ideas, teorías sobre cómo se transmitía las características de padres e hijos. Entonces, antes de Gregory Mendel hubo unas teorías como la de Hipócrates en la Grecia clásica. Él propuso que cada parte del cuerpo emitía semillas que se reunían en el momento de la concepción. Otra fue de Aristóteles, que dijo Aristóteles, él creía que el semen contenía una forma que guiaba el desarrollo de embrión en combinación con la sangre menstrual, pues, de la madre. Otra muy notoria de Epicuro y la preformación. Él se pensaba que el embrión ya estaba completamente formado en el esperma o en el óvulo y solo hacía falta que creciera y ya. Otra fue la selección artificial. Desde tiempos antiguos, los humanos ya practicaban la crianza selectiva de plantas y animales, observando que ciertos rasgos se heredaban respecto a ellos. Bueno, y después de esto, alrededor de 1866, nace la de Gregory Mendel, con sus estudios sobre, pues, los guisantes. ¿Sí? Descubrió los patrones de herencias que hoy conocemos como las leyes de Mendel, que es una, pues, muy conocida y una de las más fundamentadas. El descubrimiento en 1900 científicos como Hugo de Vries y Carl Correns retomaron sus ideas y fundaron la genética como disciplina científica. Después va la de William Bateson Acuño, él terminó genética en 1905 más o menos. Bueno, ese sería más o menos como un resumen de la historia, porque en realidad es muy extensa. Entonces, vamos a empezar para como contextualizar y llegar más al fondo de la conversación, ¿qué es un cromosoma? Empecemos desde ahí. ¿Qué es un cromosoma? Un cromosoma es una estructura organizada que se encuentra en el núcleo de las células. Está formado por ADN y por proteínas y contiene la mayor parte de la información genética de un organismo. Nosotros los humanos tenemos 46 cromosomas organizados en 23 pares. Cada cromosoma tiene regiones llamadas los genes, que son como instrucciones para consumir, construir y mantener el cuerpo. ¿Sí? Entonces, cada cosa lleva como un contexto para llegar a la genética. Y durante la división celular, los cromosomas se duplican y se reparten para asegurar que cada célula hija tenga la información necesaria. Después de eso, ¿a qué vamos? A los genes, como les dije anteriormente. Un gen es una unidad básica de herencia, es un segmento del ADN que contiene unas instrucciones para producir proteínas y regular funciones celulares. Los genes determinan características como el color de los ojos, no sé, la estatura, la predisposición a ciertas enfermedades. ¿Sí me entiendes? Para eso nos lleva la genética que nos da
no sé, nuestros padres, por decirlo así. Entonces, para llegar a la genética, hay un contexto antes de eso, no solo la historia, sino también qué hay antes de la genética. Entonces están los cromosomas, están los genes y llegamos a la genética. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, los genes pueden tener variaciones llamadas alelos que explican que hay diferentes entre individuos. Entonces les voy a resumir un poco sobre el tema de los alelos. Son las diferentes formas que puede tener el mismo gen y esa variante explica por qué personas con el mismo tipo de gen pueden tener características distintas, ¿sí? Y obviamente también pueden tener las mismas, pero también el por qué las pueden tener distintas. Entonces les voy a dar como unos breves ejemplos de más o menos cómo funcionaría, ¿sí? Entonces tenemos el tipo de alelo, sería dominante, ¿sí? No sé, la característica principal del alelo dominante, no sé, se expresa en el fenotipo y se presenta en solo una copia del gen. Entonces sería alelo B para ojos oscuros. Vendría siendo más o menos así. Otra rápida. Puede ser el alelo recesivo. Esta solo se expresa si está presente en ambas copias del gen. Entonces sería alelo B para los ojos claros. ¿Sí me entienden? Y el último sería, no sé, codominante. Hagámoslo con este ejemplo. Serían, ambos se expresan simultáneamente en el fenotipo. Entonces sería alelo A y B, grupo sanguíneo AB. ¿Sí me entienden? Entonces, ese sería más o menos como unos ejemplos y como una breve explicación sobre qué vendrían siendo los alelos. Bueno, esto yo sé que les surge la pregunta qué vendría siendo el genotipo y el fenotipo. Entonces, el genotipo sería más o menos, no sé, pongámoslo más que todo en ejemplos para que sea más fácil relacionar, eh, como en el ADN de mi madre, de mi padre, ¿sí me entienden? Y eso a qué me conlleva a mí llevarlo de los dos. Y el fenotipo sería más lo que se puede visualizar por fuera, que vendría siendo como, no sé, el color de piel, el color de ojos, si mi cabello es lacio, si es crespo, eso llevaría. ¿Y cuál es la relación entre los dos? El fenotipo depende del genotipo, pero también da factores externos. Por ejemplo, dos personas con el mismo genotipo para la estatura pueden tener fenotipos distintos si uno tuvo una buena nutrición y la otra no. Eso sería. Esto también nos llevaría como a relacionarlo un poco también que puede pasar como una mutación genética, podría ser, que vendrían siendo como cambios en las secuencias del ADN, que pueden ocurrir de forma espontánea o inducida, también puede pasar, y tienen un papel clave en la evolución, la diversidad biológica y la aparición de enfermedades, ¿sí? Vamos como a desglosarlo un poquito para que sea un poco más entendible. Entonces, ¿qué vendría siendo la mutación genética? Una mutación genética es una alteración en la secuencia de nucleóidos del ADN. ¿Sí? Puede afectar a un solo gen, un fragmento de cromosoma e incluso el número total de cromosomas. Algunas mutaciones son hereditarias, otras ocurren de forma espontánea o por exposiciones a agentes externos. También pueden suceder. Uno de los tipos de mutaciones podría ser puntual, inserción, delección, duplicación, translocación, ¿sí? La puntual, hablemos de ella. Cambios en una sola base del ADN. Puede ser, no sé, anemia, falciforme. Otra puede ser de la inserción. Se añade una o más bases al ADN. Esto podría ser fibrosis, fibrosis quística. Una de la delección, se pierde una parte del ADN. Esto podría ser síndrome de Down, no sé, un ejemplo de la duplicación. Esto se repite, esto pasa cuando se repite una sección del ADN. Entonces pueden ser también algunos tipos de cáncer que pueden causar estas alteraciones. Y de la translocación, fragmento de un cromosoma se une a otro diferente. Entonces esto ya podría causar lo que vendría siendo leucemia
mielodeide crónica. ¿Pero estas mutaciones siempre son malas? No, no necesariamente siempre van a ser malas. Algunas veces pueden ser neutras, ¿sí? Que no afectan el organismo. Otras pues sí pueden ser perjudiciales, causan enfermedades o malformaciones. Otras sí pueden ser beneficiosas, mejoran la adaptación al entorno, como la resistencia al VIH. En algunas personas también puede pasar. Entonces, no del todo son malas, pero sí frecuentemente suele, pues, como afectarlo. Por ahí vi un tema que me interesó mucho y lo averigüé, y es que si nuestro comportamiento tiene influencia con la genética. Entonces, investigué y descubrí que genes y neurotransmisores generan variaciones genéticas, pueden afectar la producción de serotonina, dopamina y noradrenalina, influyendo en el estado de ánimo, la impulsividad y la ansiedad del ser humano. También esto puede ser los rasgos de la personalidad. Estudios con gemelos han demostrado que rasgos como la extraversión, el neuroticismo y la apertura de nuevas experiencias tienen una heredabilidad significativa, ¿sí? La predisposición de trastornos mentales también. Ciertos genes están asociados con mayor riesgo de depresión, esquizofrenia y trastornos bipolares, aunque no garantiza que se desarrollen. Pero sí, o sea, todo va contextualizado a la genética. Mi nombre es Dana Barbosa y yo vengo a darle respuesta a la pregunta de si nuestro comportamiento como seres humanos se basa netamente en la genética o es algo aprendido. Para esto voy a iniciar con una cita de Psicobiología de la agresión y la violencia de la revista Iberoamericana de Psicología de Sepúlveda Rojas y Moreno Páez. La cita dice así: la agresión humana no puede explicarse únicamente desde la perspectiva biológica o ambiental, sino que surge de la interacción entre múltiples factores genéticos, neurobiológicos, psicológicos y sociales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Significa que nuestro comportamiento no depende solamente de una causa, en realidad se forma por la combinación de las dos. Entonces, por ejemplo, los aspectos genéticos nos predisponen a ciertos rasgos como vendría a ser impulsividad, agresividad y o empatía. Para rasgos como la agresividad, la herencia genética se estima entre un 40 y un 50%, mientras que para el comportamiento social en general, es decir, lo que proviene del ambiente, pues vendría a ser todo lo demás. Los aspectos genéticos nos predisponen pues por factores como vendrían a ser los neurotransmisores, las hormonas y las estructuras cerebrales heredadas. Pero pues esto no significa que nuestro comportamiento se base netamente en la genética, porque por otro lado tenemos el ambiente, que pues viene a ser nuestra crianza, cultura, experiencias de vida y normas sociales, dependiendo pues del entorno en el que nos encontremos. Entonces, una persona, por ejemplo, una persona con alta carga genética hacia la agresión puede llegar a aprender a canalizarla dependiendo del entorno en el que se críe y la manera en la que aprende a gestionar cada quien sus cosas. Es decir, si la persona con agresión, con tendencia a la agresión por herencia, se cría en un entorno empático y con buenas herramientas emocionales, este porcentaje podría llegar a bajar. En cuanto al porcentaje en general, se podría decir que la influencia genética representa entre un 30% y un 50% del comportamiento, mientras que pues el entorno, educación y las experiencias en general explican el resto. El cerebro humano tiene una gran capacidad de adaptación. Las experiencias, el aprendizaje y el entorno pueden modificar conexiones neuronales independientemente de la genética. Entonces no hay una verdad absoluta. No podemos decir si tiene relación o no tiene relación, pero acá los vengo a contextualizar un poco sobre eso. Otro que vino fue sobre la epigenética ambiental, ¿sí? Que aunque tengamos ciertos genes, el ambiente puede silenciarlos o activarlos. Esto sugiere que la expresión genética depende más del entorno que del ADN en sí, ¿sí? Otro que vi por acá. También influye mucho lo del ambiente, ¿sí? Está la epigenética.
Factores como el estrés, la nutrición y el apoyo social pueden activar o silenciar genes, modificando la expresión del comportamiento. Eso sí le hallo un poco la razón, porque pues puedo decir que lo he vivido como en carne propia. Si tú no descansas bien, si tú no te alimentas bien, si tú no controlas tu estrés, eso también puede llevar a no actuar bien, ¿sí me entiendes? Entonces todo esto lleva como a cómo nos comportamos. Entonces no siempre es por la genética, sino que también puede ir variando. Ese vendría siendo mi punto de vista. También por las experiencias de la vida. Esto varía, pues también puede ser por la crianza, el entorno universitario, las relaciones, pues la cultura de donde vengamos, ¿sí me entiendes? Entonces, siento que esto tiene un millón de formas, tienen varios contextos y es como el que más te parezca. Pero siento que personalmente sí influye mucho el tema de tu crianza, de cómo tú quieras ver las cosas y qué haces por ello, ¿sí? Ahora, como una pequeña conclusión o un pequeño resumen, podríamos decir que los conceptos básicos que mencionamos, como gen, cromosoma, genotipo, fenotipo, nos permiten entender cómo se transmite la información biológica de una generación a la otra. Y además, la parte de la epigenética y las mutaciones genéticas nos explican cómo ciertos factores externos o internos pueden modificar la expresión de nuestros genes sin cambiar pues su secuencia original. Y pues cuando pasamos a relacionar esto con el comportamiento humano, nos damos cuenta que este no está determinado únicamente por la genética, sino que pues si bien los aspectos biológicos y genéticos pues tienen una influencia significativa en la manera en la que nos comportamos, la parte del entorno, educación, cultura, etcétera, también juegan papeles fundamentales o importantes en la manera en la que actuamos y nos desarrollamos como personas. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que nuestro comportamiento es el resultado entre una interacción entre lo que heredamos y lo que aprendemos. Entonces, pues se puede decir que la genética es como una base, pero es el ambiente y la manera en la que crecemos quien moldea esta base a lo largo de nuestra vida y va generando la manera en la que nos comportamos en diversas situaciones. En fin, este es un 100 mundo de cosas que podríamos hablarlo durante horas y nunca lo acabaríamos, yo creo. Pero bueno, en conclusión, esto a que me lleva como a reflexionar, a entender el papel de la genética en el comportamiento humano, que requiere una mirada integral, pero más allá que integral, es una mirada ética, que reconozca tanto la biología como el contexto emocional, el contexto social de cada individuo. Esta visión, pues, esto que acabamos de hacer, siento que es como un tema más de nosotros, los universitarios, y más en el tema de psicología, que digamos, por lo menos a mí me llevó como a reflexionar que tenemos que detenernos a pensar mejor las cosas, ¿sí? Que no todo puede venir siendo biológico, sino que hay un trasfondo, hay algo más allá. Entonces, ¿qué le predomina? La genética, ¿qué le predomina? La cultura que trae, ¿qué le predomina? Sus problemas emocionales. Entonces hay como tanta información que uno se tiene como que detener y decir, hey, tengo que investigar, tengo que contextualizarme y de así como tener un mejor contexto, ¿sí? Entonces, hasta aquí estaría este video, espero les hubiera gustado y un punto claro, lo que les estuve dejando acá arriba fue una de las bibliografías donde estuve recopilando toda la información, de donde me guié para así poder sacar este video. Feliz día.